y pichurrinas! Encantado de teneros aquí un día más. Por Dios. ¡Ay, qué intensidades! Termino agotado nada más que con la intro esta que me he buscado, por Dios. Se me va a dar una taquicardia a ver las pulsaciones. Bueno, ¿para qué? Si tengo el reloj este. No hace falta, no me las mido. Luego dicen 250 pulsaciones por segundo. Y digo, pero esto no es posible. No soy un alien. ¡Ay, de verdad! Voy a tomar aire. Lo digo en serio, no es coña. Corte, pero para tomar aire. Voy a tomarme oxígeno. Bueno, ay, Dios mío de mi vida. Bentley for Men Absolute, la de la botellaca negra. Ya de principio estoy diciendo que si no la tenéis, ir a comprarla. Fijaros lo que tardó yo aquí en spoilear el vídeo. Madre mía, Virgen Santa. Notas de salida, corazón y fondo, ya. Pimienta rosa y jengibre en la salida. Papiro, sándalo e incienso de olíbano en el corazón. Cedro, oud, musgo y ámbar en el fondo de la fragancia. No va a ser de no sé qué, del cocido, no. Bien, tenemos aquí un cacho de perfume del que te mueres. Gracias, Torrent. Entonces, quiere decirse que tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 3 horas, Beast Mode, al menos para mí, tal y como entiendo la perfumería, porque esto supera de largo las 10 horas, sin necesidad de reaplicar. O sea, un tiazo se coge, se plantifica esto, porque es un perfume masculino 100%. Si hay alguna chica, ojo, cuidado. Maduración de ideas. Ahora mismo, aquí, si tenéis un acto de gala, es decir, o inclusive una boda nocturna, quizás echarse esto sea triunfar como la Coca-Cola. Ojito a lo que estoy diciendo. Creo que en una mujer, en un acto especial, puede quedar del que te mueres. Ahora, olvidamos lo que acabo de decir y estoy diciendo que esto es... Bueno... Tarzán se queda corto. Qué cosa más bonita, más chula ha hecho el señor Almariac, si es que lo estoy pronunciando medio bien, que me da igual. Bueno, ya he dicho la estela, la proyección, que supera las 10 horas, así que eso ya está. Es que estoy emocionado porque me gusta. Y tengo que centrarme un poco mismo, yo así, en mis papeles. Vamos un poco al análisis de lo que son las notas, que es muy importante. Debemos de tener en cuenta que hay un montonazo de notas que no se nos dicen aquí, que están calladas, cerradas, pero aquí atomizamos y tenemos un tono balsámico súper potente en la salida, que está acompañado, como no, de cítricos y de ese jengibre que es maravilloso, y además de la acidez que ya da de por sí la baya de la pimienta rosa, fresca, no seca, fresca. Y es que tenemos un punto de acidez muy chulo, no pica en nariz, es lo bueno que tiene también, y es súper gustoso. Pero tenemos ahí como una mezcla, que además es porque la tengo aquí como muy ocultada detrás de todo el mogollón que tengo, pero recuerda mucho en la salida un pelín a Roster de Cartier. Por ese tono que tiene entre mentolado fresco por el jengibre y con unos tonos que son muy resinosos. Más que balsámicos, estaría ahí en una mezcla. Es que es una mezcla realmente. Es una mezcla entre algo que es resinoso y balsámico. Y está ahí haciendo el juego junto con los cítricos. Pero la salida es muy Roster de Cartier. La recuerda muchísimo. La recuerda muchísimo, pero bastante. Madre mía, se parecen, ¿eh? Tengo que decir que se parecen. Así que si hay alguien que puede estar buscando Roster de Cartier, aquí en esta Absolute de Bentley, puede que tenga un referente muy similar y parecido. Ojo, cuidado, que lo que estoy diciendo no es ningún disparate. Sándalo, papiro y el incienso. Incienso que no está ahumado ni muchísimo menos, pero que sigue dándole mucha más consistencia a todo el mogollón de maderas que lleva, porque es amaderada. No es que sea una amaderada hiper mega fuerte, porque no lo es, porque además el oud está trabajado de una forma muy sutil, muy exquisita. El oud aquí está trabajado de una forma exquisita, no está trabajado de una forma fecal. Entonces es otro rollo y otra historia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos estamos acostumbrados últimamente, sobre todo en la perfumería nicho, a sentir cosas muy fecales. No, aquí tenemos algo muchísimo más tenue que no llega a eso ni en broma, ni en broma.
Se parece un montón a Roster de Cartier. Vuelvo a insistir cada vez que la huelo y siempre que la he estado testando, el rollo es... Huele como a Roster de Cartier. Pero que no es por nada, es que es el tipo de fragancias que a mí me gustan. O sea, es que... ¿qué queréis que os diga? Si es zona de confort del Orgaz, pero es zona de confort del Orgaz que tiene un montonazo de estela, un montonazo de proyección, que le gana la partida a Roster de Cartier, porque es bastante más potente que Roster, pero que están jugando en la misma liga. Básicamente, lo que tenemos es que son dos fragancias que juegan en la misma liga, pero es que es zona de confort del Orgaz. Y no hay más. Se sigue manteniendo, gracias a las notas de fondo, el musgo de roble da frescor, da verdor, el papiro también está haciendo lo suyo con el corazón, aportándole también verdosillo, hay tono verdosillo, el papiro huele a verdosillo, es un matojo verde, ¿eh? Claro, y le va dando más sustento verde a toda la composición. ¿Se termina endulzando ligeramente al final la fragancia? Sí, pero siguen ganando un poco más las maderas. Es muy regia, es más regia, eso es muy contundente. ¿Veis? Aquí, esta fragancia sí que digo que sí, que se la ponga la gente que quiera ir de traje. Además, la encuentro más de invierno que de verano, pero es también versátil, o sea, quien quiera utilizarla en verano la va a poder utilizar sin ningún tipo de problema, porque no es machacante de decir, oye, es que es muy pesada y la gente se va a sentir agobiada cuando me huela. No, no agobia, o sea, está contigo todo el tiempo, la estás sintiendo todo el tiempo, pero no es agobiante. Te la puedes poner cuando te venga en la real gana, pero es precisamente por eso, es ahí donde juega la partida, esta que para mí yo considero una Beast Mode. Pero es donde juega la partida, no es agobiante, no es nada agobiante, se percibe absolutamente todo el tiempo, no hace falta estar reaplicando y termina ligeramente, como ya he dicho, creo, endulzada, pero ligeramente. Los tonos balsámicos, resinosos están todo el tiempo, va jugando mucho la baza de los verdores. Sientes madera, pero no es apabullante, es un equilibrio perfecto. Está equilibrada, está en su sitio. Es un trabajo de matrícula de honor. Bodas, bautizos y comuniones, cuando queráis, sin problema. Vuelvo a repetir, es muy versátil. Una cosa que sí que quiero anotar, y es que si afinamos un poco el olfato, al final vamos a detectar que efectivamente hay una nota ahumada dentro de la composición, pero no estaría muy seguro, lo siento, no estoy muy seguro de que ese punto ahumado sea precisamente el incienso de olíbano que incorpora en la formulación. Tengo dudas razonables, así que es algo que pienso dejar en el aire en el análisis, porque tengo serias dudas de que el aporte de ese tono eclesiástico, por así decirlo, sea precisamente causado por el incienso de olíbano. Creo que es otra molécula que va por otro lado, porque además sale justo cuando ya han pasado unas cuantas horas, ¿eh? El secante ya lleva bastante tiempo atomizado, y es entonces donde se puede percibir cierto tono ahumado, pero no es de nota media, es de nota de fondo, o al menos yo la percibo como nota de fondo, porque claro, cuando ya te pasan 7 horas aproximadamente desde la atomización de esto, pues claro, dices, y hay cierto remanente ahumado. ¿Por dónde puede venir? No lo sé, pero está. Y se puede sentir, tampoco, pero se siente. En la delgada línea roja, pues ahí está ese tono ahumado, que puede ser por el incienso perfectamente, que estar yo equivocado y ser por el incienso, pero es que creo que no. Creo que ha sido como una gotita más que han echado de otra cosita para darle ese rollo ahumado al incienso y tenernos engañados como a tontos. Así que yo no prefiero decir la verdad y lo que siento, que no aquí entrarle al trapo a las firmas, y decir, oye, es que el incienso es delicioso y está con un tono ahumado eclesiástico maravilloso. No me ha entrado la nota ahumada
no me ha entrado en el tiempo correspondiente. Y como no me ha entrado en el tiempo correspondiente, tengo serias dudas de que sea precisamente un aporte del incienso de olíbano que no de otra molécula, que sea otra molécula añadida. Y ahí es donde yo tengo mi diatriba, mi lucha interna con respecto a la fragancia. Súper recomendable, de verdad, chicos. Súper recomendable. Me gusta para los novios, Aquí los novios tienen una base importante, un perfume de que te olvidas y además no sale excesivamente caro. Mirar por Amazon, pero vamos, básicamente en Parfum Dreams y en todos estos sitios así lo podéis encontrar mucho más barato. Mirar un sitio que sea económico, baratico, y ahí la cogéis y la compráis sin ningún tipo de problema. Las Bentley no son nada baratas, pero sé que están a la venta en sitios más económicos. Así que de todas formas también si estamos en fechas de Black Friday o de Cyber Monday o lo que sea, porque alargan más las fechas de lo que son los descuentos, aprovechéis a saco. Señores míos, señoras mías, creo que estaría prácticamente todo dicho, salvo que, bueno, efectivamente sí he dicho el tiempo, que lo podéis utilizar cuando os dé la gana, primavera, verano, otoño, invierno, si no lo he dicho lo digo ahora, da exactamente igual, medir un poco a ver, aquí sí que os digo medir un poco la aplicación si hace excesivo calor, ¿vale? Pero por lo demás, nada, porque como sigue... La salida que tiene está muy auténtica porque es chispeante y entonces te acompaña muy mucho. El tema viene que va ganando en densidad, en oscuridad, en profundidad conforme pasan las horas. Entonces, claro, no es lo mismo cuando te lo atizas, que es frescura y vida, que cuando ya han pasado, pues, yo qué sé, vamos a dar 45 minutos, que tanto me gustan a mí decir, pues dándole esos 45 minutos ya empiezan a salir densidades y oscuridades que a lo mejor pueden ser un poco too much, pero bueno, que esto regulándolo no hay ningún tipo de problema. Mirad lo que os digo, si os lo compréis, disfrutarlo y os echéis lo que os dé la gana, y si se mueren como cucarachas, que se fastidien. Así te cogerán más odio profesional. O no, quién sabe. Igual se encierran en el cuarto de baño con vosotros y no os dejan salir. Os chupan todo como la cabeza de una gamba. Ahí lo dejo. Fragancia que aquí sí que voy a dar ratio de edad, es una fragancia madura a partir de 30 años. Quien quiera utilizarla que sea más joven, me da exactamente igual, pues la utilizáis y ya está, y punto. Pues quién soy yo para deciros que no. Pero creo que es una fragancia madura, a partir de unos 30 años, perfecto, estáis ya más hechos, más hombretones, os han salido pelos donde antes no teníais, más fuertes también, quizás más arraigados, y estaréis en plena potencia. Así que ya sabéis, a partir de unos 30 aproximadamente, más o menos, o que tenga 29, que lo use. Si tiene 28 también. Y si sigo bajando, al final termino en 10. No, ya no bajo más. Pero es una fragancia madura. Que además os va a... Mira, para las entrevistas de trabajo está bien. Porque si aplicáis algo razonable, no os paséis porque la habitación donde entréis se queda impregnada del aroma. Entonces no os paséis tampoco. Si os tenéis una entrevista a 1 hora, han pasado 3 o 4 horas desde la entrevista porque llegáis antes de tiempo, lo que sé, hacéis tiempo y todo. Entonces os echáis las 4 atomizaciones, sería lo normal, aquí y en las muñecas, y punto pelota, y os olvidéis. Pero controlar, ¿vale? Porque deja estela y se huele, entráis y tampoco... En las entrevistas de trabajo no te las puedes jugar, ¿vale? Ojito con eso, pero controlándola vais a ir perfectísimamente bien. Sobre todo porque antes en las oficinas, no es por nada, se fumaba y la gente estaba fumando en las oficinas como carreteros y no se olía nada más que a tabaco. Entrabas y te daba una vomitera del olor a tabaco que lo había en las oficinas, y esto es así. Pero ahora ya nadie fuma en las oficinas y ahora entras con tu perfume y tu perfume se queda. Y tampoco es cuestión de estar avasallando al personal en una entrevista de trabajo y dicen, mira el pestoso este que ha llegado aquí con no sé qué, vete a saber lo que lleva. Y el otro dirá, seguramente lleva una árabe esta de esas que echas peste, Que siempre hay alguien que mete la pata y luego salta el jefe y dice, pues yo llevo una árabe, ¿qué pasa? Se queda el otro sitio, ¿llevas un árabe? Sí, paso de tirar mi dinero, por eso soy millonario y tengo más pasta que nadie. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que no le ha gustado este vídeo, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos ahí, horneros, tos el sobaco y las ingles. Claro, porque no sabes si caes de rip. Yo no sé ya la gente cómo cae. Si cae de pie, cae boca abajo y al terminar se terminan oliendo cosas así, de frente, que no quieres oler de nadie, por la parte de adelante o por la parte de detrás. Pero os fastidiáis, haters, os vais para allá. Y luego, por supuesto, muchísima gente que le gusta el vídeo, comentarios a tope, suscripciones a tope, que son gratis, activar la campana también es gratis, que no cuesta un céntimo, y likes, distribución de los vídeos por todos lados, y todos contentos y felices, y yo más todavía, porque entonces seremos más, habrá más visualizaciones y comeré un poco. Si antes comía sopa,
pues ahora pasaría a comer pues sopa de cocido, con un poco más de condumio, que con más presupuesto, digo yo. Es que no os doy pena. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.